¿Qué nos está mostrando este esquema? Cómo las diferentes presiones que actúan, la ley de Stalin, usted la recuerda, es la ley básica, donde acá interviene la presión hidrostática y la presión óptica, como es lógico. Y eso va a determinar que al entrar, pues toda una presión hidráulica importante al ovillo capilar glomerular, se va a generar una presión de filtración bastante importante. Pero a la vez la presión óptica va a ir creciendo dentro de la luz de estos capilares, al pasar el agua hacia el espacio urinario, digamos, produciéndose el ultrafiltrado. Y va a haber un momento que durante el trayecto de este ovillo capilar se van a igualar estas presiones y ahí se va a detener la producción del ultrafiltrado. No, básicamente esa es la explicación de este cuadro. O sea, el juego de presiones tiene que ver con la presión hidráulica o hidrostática y la presión óptica en ambos lados, tanto en la luz del capilar como por fuera de este, ¿no? Y llega un momento que estas se equilibran, entonces ya no se produce ultrafiltrado. Es un poco las presiones que les está documentando. Entonces, esa es una primera función, el alcance, digamos, de cómo se queda ultrafiltrado por estas presiones a través de la ley de Stalin, ¿no? Luego hay un segundo aspecto importante que tiene que ver con este fenómeno de la autorregulación. ¿Qué observan en este diagrama, en este esquema? ¿Qué pasa con estas curvas? Digamos, entre una presión arterial media que va de 100 milímetros de mercurio hasta 200 milímetros de mercurio. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué pasa con la tasa de filtración glomerular? ¿Cómo es el flujo? ¿Cambia, no cambia? ¿Se mantiene? ¿Ah? Sí, está hacia una recta, o sea, plano, no hay mayor variación, ¿cierto? Igual es acá. Claro, no me ha sido todo, pero ahí está, sí, pues hay una cierta variación, pero es mínima, ¿no? ¿Qué sucede entonces entre grandes rangos de presión arterial media, ¿no? Que el riñón se defiende o regula esos rangos? Y entre presiones muy bajas o muy altas, trata de mantener ¿qué cosas constantes? El flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que se llama autorregulación. ¿Se entiende, no? Entonces, el riñón, a pesar de estar en condiciones a veces adversas, como es hipotensión severa o hipertensión severa, trata de mantener esos dos parámetros, ¿no? Pero lógico, ya en extremas situaciones eso va a fallar, se va a perder la autorregulación. Por eso que en rangos no muy extremos, el riñón se va a adaptar y va a autorregular eso, manteniendo su flujo sanguíneo renal y manteniendo su tasa de filtración constantes. Eso es lo que refleja esta gráfica referida a la autorregulación. Esto es lo mismo. Y esto es lo que ustedes hace un momento dijeron, ¿no? El aparato justaglomerular, donde se va la retroalimentación del feedback tubuli-glomerular. O sea, hay una interdependencia entre el tubuli, la función tubular y la función glomerular. Y se ha determinado que un importante ion que interviene en esto es el cloro, que va a generar respuestas como la producción de adenosina o ATP y ATP para producir vasoconstricción, sobre todo a nivel de la arteriola aferente. Eso lo vamos a ver, esa interrelación, a ver si. Acá hay dos, una primera, donde vamos a ver cómo responde el riñón si aumenta la tasa de filtración glomerular. Al aumentar la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo tubular de agua y cloruro de sodio, ¿no? Y esto se va a censar en la mácula densa, ¿no? Que es una zona entre el túbulo distal que está adyacente, sobre todo a nivel del polo vascular. Ya no está bien graficado, pero ese sensor en la mácula densa envía un mediador vasoconstrictor, que puede ser la adenosina, a la arteriola aferente. ¿Para qué? Para cerrar la entrada y más bien disminuir la tasa de filtración, ¿no? Esa es una forma de feedback entre el tubuli y el glomérulo. Si más bien disminuye la tasa de filtración, esto va a hacer que disminuya el flujo tubular, por ejemplo el cloruro de sodio y de agua.
Esta disminución va a ser censada en la mácula densa y va más bien a enviar un mediador vasodilatador. Prostaglandina I2, óxido nítrico, a la arteriola aferente para que se dilate y mejore ese flujo hacia el glomérulo. Y además libera renina, que va a producir vasoconstricción de la eferente. Si abrimos la entrada y cerramos la salida, entonces la fracción de filtración va a tender a mejorar y esto va a aumentar, ¿no? Entonces, ese es un poco el feedback que hay entre el túbulo y el glomérulo, en el caso de que disminuya la tasa de filtración. Estas son las diversas situaciones, no voy a entrar en mucho detalle, donde ocurre esto que estamos conversando. Por ejemplo, si disminuye la tensión de la aferente y se dilata, ¿no? ¿Qué va a pasar con el flujo sanguíneo renal? Va a tender a aumentar, porque el flujo va a aumentar hacia la zona distal. Y la presión lenta de ultrafiltración, al entrar mayor presión hidráulica, va a aumentar, ¿no? Entonces son diferentes situaciones fisiológicas donde vamos a tener cambios tanto en la arteriola aferente como eferente, y qué efecto va a tener en el flujo sanguíneo renal y en la tasa de ultrafiltración neta. El flujo sanguíneo renal va a depender de una serie de vasoconstrictores y vasodilatadores renales. Acá hay una lista de algunos importantes. En el caso de vasoconstrictores renales, sobre todo de la arteriola eferente, es la angiotensina 2. Por supuesto hay otros, norepinefrina, endotelinas, transusanos, que básicamente tienen la misma acción en ambos lados. Y los vasodilatadores renales, ¿no? O tenemos óxido nítrico, prostaglandinas, tranquilinas, ¿no? Algunos con más acción en la eferente y otros en la aferente, ¿no? En la aferente. Bueno, sería muy largo hablar de todas las funciones renales, ¿no? Tratando de remarcar algunos aspectos. Como ya dije, dijimos el glomérulo, su principal función es generar, formar un ultrafiltrado. Fíjense, acá viendo los volúmenes, si hablamos de todas las nefronas, ese volumen puede llegar hasta este volumen, ¿no? 180 litros. Tanto, ¿no? 180 litros. Eso es en el día. Por ejemplo, ¿qué cosa es la depuración de creatinina? ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué cosa es la función? ¿Qué cosa es la definición de la depuración de creatinina? ¿Cuánto es para empezar? ¿Cuánto es lo normal? Promedio de 120, ¿sí? Entre 90 a 120 mililitros por minuto. Es un volumen por una unidad de tiempo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Si por ejemplo un paciente tiene 100 mililitros por minuto de depuración, ¿qué significa ello? Que en un minuto el riñón está depurando de creatinina, ¿no? En un minuto a ese volumen, ¿no? ¿Eso cómo se entiende? Si nosotros eso lo traducimos a volumen total en el día, ya no en un minuto, sino ¿cuántos minutos tiene el día? ¿Ah? 24 horas por 60, 1440, ¿no? Minutos. Multiplicado por 100, ¿cuánto es ese volumen? 144 litros de plasma, sangre que está siendo depurada de creatina. Y eso puede crecer hasta ese volumen, hasta de 180 litros, ¿no? Que se va a reducir por acción tubular a lo que vamos a producir en el día de orina, que es alrededor de ¿cuánto? Litro y medio, a veces 2 litros. Un litro y medio, 2 litros. Bueno, acá no he puesto un litro. Entonces, ese gran volumen que está depurando, no el glomérulo, sino todas las nefronas, va a ir reduciéndose hasta este volumen, ¿no?
Bueno, espero me hayan entendido la idea. ¿Y por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque cuando definen enfermedad renal crónica, tienen que hablar de la depuración en el estadio 2 de enfermedad renal. Son 5 estadios. El primer estadio no tiene que ver con la función renal, sino con los hallazgos en la orina. Leucocitos, cilinos, anomalías del sedimento. Y para eso tienen que saber cómo es un sedimento normal. Si encuentran formaciones celulares, pues ese es un primer grado de enfermedad renal crónica. Luego, dentro de ese gran diagnóstico de enfermedad renal crónica, entra la insuficiencia renal crónica, que se define ya por la alteración en la función renal medida por la depuración de creatinina. ¿A partir de cuánto hablamos ya de insuficiencia renal? Menos de 90 mililitros por minuto. De ahí bajamos a 60, a 30 y a 15 mililitros por minuto. 90, 60, 30 y 15. Son los diversos, mejor dicho, son los otros niveles de enfermedad renal crónica que a partir del segundo nivel se definen por la disminución de esta prueba de depuración de creatinina. Por eso que les remarco y les explico esto para que ya empiecen a definir las enfermedades renales crónicas de acuerdo a su nivel. ¿No? Y la insuficiencia renal es un síndrome que está dentro de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Bueno, estas son, así en forma resumida, a nivel tubular. Luego que se produce un ultrafiltrado, ¿qué pasa en el túnel proximal? Recupera de forma masiva el 80% del filtrado. Es una zona potente en este tipo de función. Recupera bicarbonato, glucosa, aminoácidos y fosfato. En el ACGL, acá ya se... ¿Qué pasa en esta zona? No solo estos componentes, sino el agua también se nos hace. Se forma un líquido hipertónico que llega al asa y luego sube, y acá más bien entra en dilución y se crea un líquido hipotónico. Y acá, ¿cuál es una función importante? Está sobre todo en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Acá hay un transportador muy potente de sodio, ¿no? Que es el transportador de sodio, cloro y potasio, ¿no? Y que además esta zona gruesa, esta rama gruesa, es impermeable al agua. Acá ya no se enlazó el agua. Por eso es que hacia el final este líquido, este ultrafiltrado está diluido y es un líquido hipotónico. ¿Y por qué no será? Porque esa va a ser el agua libre, donde va a actuar ¿qué hormona sobre el agua? La antidiurética, ¿no? Que va a conformar esas moléculas que transportan el agua, que se llaman acuatorinas, ¿no? Entonces, todo tiene su explicación, ¿no? Entonces, al final, estas diferentes funciones a nivel del túbulo permiten la formación de una contracorriente, una producción de agua libre importante, donde va toda la muestra pirética, y que al final, fíjense ustedes, va a generar un volumen muy reducido de todo lo que se ha filtrado en el día, ¿no? Listo. Bueno, estos son diversos transportadores acá en el túbulo proximal. Ya ustedes esto lo saben, hay cotransportadores. Fíjense, pero hay transportadores tanto en el lado de la membrana luminal que da hacia la luz tubular, como hacia el otro extremo, donde está la membrana basal. Y que esta membrana está vecina al intersticio. Esta membrana luminal tiene una serie de transportadores. Y a nivel de esta otra membrana, hay una importante que es esta, que intercambia sodio con potasio, que es una bomba independiente de ATP, es una TPase, que tiene que ver mucho con el transporte de sodio. Fíjense, acá el sodio se transporta bajo diversas formas, con azúcar, glucosa, con aminoácidos, con fosfato, etc. Pero entra a la célula y ¿qué tiene que cubrir? La función también de otros transportadores, pero principalmente la acción de esta bomba dependiente de ATP, que hace que el sodio se reabsorba y pase al líquido, al intersticio. Entonces, ¿qué quiero remarcar acá? Hay un síndrome en nuestra especialidad que es la injuria renal aguda, donde cuando hay procesos de isquemia, de hipoperfusión celular, hipotensión arterial sostenida,
la célula y el epitelio, esta célula epitelial entra en anaerobiosis. Entonces no va a generar tanto ATP como si lo hace en la vida aeróbica. ¿Y eso a dónde lleva? A que esta bomba comience a sufrir, porque no hay energía suficiente para que funcione adecuadamente. ¿Y a dónde conlleva esto? A que el sodio comience a su transporte a perturbarse. Entra a la célula y no hay cómo mandarla al intersticio y recuperarlo. Y hemos dicho hace un rato que el riñón es un órgano, entre sus principales funciones, mantener la osmolaridad plantar. Y el sodio es un ion muy importante que conserva esta osmolaridad. Cuando falla entonces en injuria renal aguda por isquemia, esta bomba, ¿qué puede ocurrir en la orina? El sodio ya no se va a reabsorber bien. Y un marcador importante en la orina, ¿cuál es? Aumenta la concentración de sodio en la orina. Se pierde el sodio, ¿no? Y hay otra, y hablando de esto, y para redondear la idea, tenemos la fracción excretada de sodio, o excreción fraccionada de sodio. ¿Y qué significa eso? Es una forma de evaluar cuánto de sodio se está reabsorbiendo. Y ya para terminar esta parte del sodio, diremos, del 100% de sodio filtrado, ¿cuánto es lo que se reabsorbe? Y ahí viene la idea que le dije, es un conservador del sodio. Será pues el 50%, el 70%, no es mucho más. Está entre el 97 y el 98% del sodio se reabsorbe, el sodio filtrado se va a reabsorber. Y un 2 a 3% se va a excretar. Y eso es lo que mide la fracción excretada de sodio. Cuando ocurre una injuria renal aguda y el sodio se pierde, ¿qué pasa con la fracción excretada? Aumenta 3, 4, 5 más por ciento, y eso ya no es un indicador de lesión tubular. Esa es una aplicación un poco de esto que usted vuelve a los transportadores, pero ¿de qué nos sirve aprenderlo si no sabemos cuál es su aplicación de manera práctica, ¿no? En la patología renal, ¿no? Bueno, este es un transportador muy importante que hoy en día se está estudiando mucho en diabéticos, que permite pues, ¿no?, la reabsorción de glucosa junto con sodio, ¿no? Y que es el SGLT2, ¿no?, que actúa a nivel proximal, donde básicamente se produce la reabsorción casi de toda la glucosa que se filtra. Y esto en el lado de la otra membrana va a tener un transporte pasivo por este transportador. Y este es un transportador muy importante hoy día que se está tratando de incluirlo en tratamiento para evitar la excesiva reabsorción a nivel tubular de la glucosa, ¿no? Qué bueno recordar. Hay dos tipos de SGLT, el 2 y el 1. El principal en el riñón, en que está encargado del 90% de la absorción de la glucosa, es la número 2, o la SGLT2. ¿Dónde se ubica? Realmente, exclusivamente en el riñón. Y la SGLT1 está más en el intestino y un poco en el riñón. La capacidad de transporte de glucosa es muy alta en este tipo de transportador, por supuesto, ¿no? Y el rol es la reabsorción de la glucosa a nivel renal. La otra es ya a nivel intestinal, ¿no? ¿Qué más tenemos a nivel tubular? Bueno, hemos hablado de la glucosa, del sodio, y todavía nos falta hablar más del sodio. Este es otro factor que hoy en día también conocemos, que va a regular otro ion que es el fosfato, o fósforo, y que tiene su producción básicamente en los osteocitos, a nivel óseo, fíjense, producido por los osteocitos. Disminuye la reabsorción de fosfato en el tubo proximal. ¿Cómo? A reducir los niveles de un cotransportador de sodio fosfato tipo 2A. O sea, reduce este transportador, ¿no?, su expresión, sus niveles, y eso hace que disminuya la reabsorción de fósforo, ¿no? Entonces, promueve entonces la excreción de fósforo o fosfato, ¿no? ¿Y quién lo produce? No se olviden,
está producido a nivel de los osteocitos, nivel óseo. Este es un esquema donde ven las interacciones de este factor de crecimiento de fibroblastos 23, por eso la agricultura, que tiene otras funciones, no voy a entrar en más detalle, pues no tiene que ver también con la hidroxilación de la vitamina D, inhibiéndola y por lo tanto disminuyendo la absorción intestinal. La absorción intestinal de sales de calcio, el fosfato de calcio. Por ahí también interviene en la regulación del fosfato. Entonces, inhibe estos transportadores de fósforo y también inhibe la hidroxilasa, disminuyendo el calcitriol. Aquí, por este lado, al inhibir este transportador, promueve la excreción de fósforo y por este otro lado, inhibe la absorción de fósforo a nivel intestinal. Y eso lleva, pues, a la excreción, a la declinación de los niveles de fósforo. Ahora, no solo hay transportadores, por ejemplo, la fosfatasa, es un antiporte, la TPasa, o hay canales también. Esto es para terminar lo del sodio. Un poco de sodio, nada más antes. El sodio se filtra y en el proximal 60% se va a reabsorber. A nivel de asa, sobre todo en la rama gruesa ascendente, el 25%, a nivel distal hasta un 7% y a nivel del túbulo colector hasta un 5%. En cada sector va a haber diferentes tipos de mecanismos que permiten la reabsorción de sodio. A nivel proximal, básicamente es esta reacción. Lo que ustedes ven acá es una molécula de agua. La disociación de la molécula de agua en protón y hidroxilo va a generar que el protón se expulse en antiporte y permite el ingreso de sodio. Por ahí ya se está manejando el sodio. Este protón se une con el bicarbonato y forma ácido carbónico. El ácido carbónico, por la anhidrasa carbónica, se disocia otra vez en agua y CO2. El CO2 retorna a la célula y junto con el hidroxilo, fíjense que recupera el bicarbonato. Entonces, esta reacción de disociación del agua es muy importante en este sector proximal del tubo, porque permite la expulsión de carga de protones con reabsorción de sodio. Y esto a su vez lleva finalmente a la conservación y reabsorción de bicarbonato. Dos funciones importantes: conservar el sodio y conservar el bicarbonato. En la rama gruesa, ustedes ya lo dijeron, este cotransportador tan importante de sodio, cloro y potasio, que va a reabsorber el sodio con gran avidez, ¿no? Y va a generar, además que esta área siendo impermeable al agua, se genere un ultrafiltrado libre de sodio y con un líquido hipotónico para la acción final de la antidiurética. A nivel distal, como ven acá, el cotransporte de sodio-cloro permite la conservación del sodio. Y a nivel distal, ¿qué hormona actúa acá? A nivel de túbulo y colector, perdón, sobre todo, en la zona final del túbulo distal, la aldosterona, ¿no? También la antidiurética, pero eso es en el agua. En el caso del sodio, es la aldosterona que permite abrir canales de reabsorción de sodio y expulsión de potasio, ¿no? Ya basta de sodio. Bueno, el potasio, a diferencia del sodio, tiene otro manejo. Si ustedes se han dado cuenta, el sodio ingresa una gran cantidad y va declinando a nivel de la luz tubular. Desde 100 se va a excretar 2-3%. El calcio tiene también un manejo similar. Ingresa a 100 y va a excretarse mínimamente 2-3%. Y también tiene una TPasa. En el caso del potasio, no es así lineal y descendente. Puede tener áreas donde disminuye y luego aumenta, ¿no? A nivel proximal comienza a disminuir y a nivel distal, de este túbulo, comienza a aumentar nuevamente. Luego disminuye hasta un 10%
Pero donde se define lo que se va a excretar es a nivel del tubo colector, por acción, antes lo hemos visto, por acción del aldosterona, ¿no? A diferencia del sodio que se excreta 2 a 3%, en el potasio puede ir de 15 hasta un 20%. Hablando de potasio, algún comentario es, del 100% de potasio ingerido, no se olviden, el 90% lo maneja el riñón, lo excreta el riñón, y el otro 10% el intestino. Entonces el riñón es un órgano muy importante en el manejo de la excreción del potasio. Y que a diferencia del sodio, pues a nivel final puede llegar de 15 hasta un 20% de lo que se ha filtrado. Porque hay zonas donde se secreta nuevamente, en esta zona proximal y también a nivel distal. Y por supuesto, con acción de aldosterona. ¿Cuántos son los transportadores que hemos mencionado? Ya finalmente lo que se ha reabsorbido al célula tubular se va a expulsar al intersticio, y aquí también por acción, estos son los vasos peritubulares, capilares peritubulares, por acción también de la fuerza estable se va a ir reabsorbiendo una serie de componentes para retornarlos a la circulación. Bueno, esta es la última parte, pero no he cansado demasiado. Aquí no voy a hacer nada, no sé lo que no. Bueno, el riñón tiene también una función pues, endocrina muy importante, ustedes lo saben, ¿no? Fíjense la serie de hormonas que produce, ¿no? La vitamina D, siendo una vitamina, se le atribuye acción hormonal importante, ¿no? Eso es parte de una clase, ¿no? Bueno, la eritropoyetina, el calcitriol, renina, prostaglandinas, endotelinas. Tiene también una acción en degradar la paratormona y la insulina. Y también hace gluconeogénesis, ¿no? Esto de la insulina, que degrada la insulina es muy importante, que ustedes ya lo vayan entendiendo. En los pacientes diabéticos tipo 2, cuando, hoy hay tiempo, ¿no? ¿Hasta qué está? Cuando el diabético comienza a ser insuficiente, hace una enfermedad diabética, la nefropatía diabética, empieza a ser ya insuficiencia, empieza a caer su función renal, va a llegar un momento que ya no va a tener una buena función en degradar insulina endógena, diabético tipo 2 estamos hablando. Pero en un momento que su insulina, su vida media va a empezar a crecer, la poca que produce. Entonces los depósitos de esta hormona van a incrementarse. ¿A eso dónde conduce? De que la glucosa sea mejor manejada. Paradójicamente, en el estado de insuficiencia renal avanzado vamos a tener estado de hipoglicemia, ¿no? Riesgo de hipoglicemia latente por este menor degradación de la insulina debido a que el riñón está enfermo, está insuficiente, ¿no? Entonces es muy importante porque muchos pacientes diabéticos que están ya con falla renal se les sigue dando insulina o se les sigue dando antidiabéticos y un buen día aparecen en la emergencia pues con la glucosa en el suelo y con riesgo de morirse. Entonces hay que tener presente siempre los diabéticos, evaluar cómo está la función renal, para que eso nos guíe en el tratamiento antidiabético contra la hiperglicemia, ¿no? Bueno, es un comentario para que, remarcando la importancia. La eritropoyetina, por supuesto, hormona peptídica, regula la eritropoiesis, lipoproteína que contiene 165 aminoácidos. Sus receptores están en las membranas de los precursores de los glóbulos rojos, en los normoblastos, las formas jóvenes. Y esta hormona se une y reduce la apoptosis de estas células jóvenes, de estos normoblastos. Entonces múltiples células sobreviven a este fenómeno de apoptosis y puede eso condicionar una mejora en los niveles de hemoglobina, sobre todo en los pacientes renales, donde ya sabemos hay una menor producción de eritropoyetina, porque ¿dónde se produce principalmente esta hormona? En el riñón. ¿Y qué células la producen? Células intersticiales en el riñón, en el intersticio. El 80% del pool de eritropoyetina lo producen los riñones y el restante porcentaje el hígado, ¿no? No sé si se pone la hoja que viene. ¿No?
Entonces, el estímulo principal para la producción de eritropoyetina es una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre que fluye a través de los órganos, tanto del riñón como del hígado. Entonces, cuando hay insuficiencia renal, el 90% de esta producción disminuye, ¿no?, en el riñón, y el hígado es el único que sostiene la cifra de hemoglobina, ¿no?, la producción hepática. Salvo que el hígado esté enfermo, pero generalmente el paciente renal disminuye su hemoglobina hacia un número más o menos constante, no irse a cero, se va a mantener porque el hígado produce hemoglobina. Y más o menos es un promedio de 6 gramos de hemoglobina, lo que pueden llegar a tener los pacientes renales cuando tienen insuficiencia renal, sobre todo ya avanzada, ¿no?, donde ya la eritropoyetina disminuye en su producción. No baja más probablemente porque el pool hepático ayuda a que se sostenga ese valor. Si el paciente renal viene con cifras menores, probablemente algo está pasando. Puede estar habiendo pérdidas por algún sangrado oculto, y eso puede explicar por qué trae un nivel más bajo del esperado. Por eso también es importante en clínica tenerlo en cuenta. Y bueno, la producción está también apoyada por la producción de andrógenos y catecolaminas. Doble asignativa principalmente en el hígado. El calcitriol es una vitamina importante, y la función del riñón, ¿cuál es? Activarla. ¿Y cómo la activa? Hidroxilando el primer carbono de la vitamina D. Y al activarla, ¿qué promueve? Que sea eficiente en su acción. Tiene muchas acciones la vitamina D, calcitriol. Una importante es estimular la absorción, ¿no?, de las sales de fosfato de calcio a nivel intestinal, ¿no? Y esto asegura la disponibilidad de calcio y fosfato para el crecimiento óseo. También tiene acción en los osteoblastos, tiene acción en las glándulas paratiroideas, fíjense, ¿no?, produciendo, estimulando la secreción o producción de nuevas paratormonas, ¿no? Es una muy importante vitamina que cuando el riñón se lesiona, nuevamente repito, no va pues, a activarla adecuadamente. Y eso va a traer como consecuencia la enfermedad ósea de origen renal. Los diversos órganos que interactúan, ¿no?, el hueso, el riñón y el intestino. La renina, ustedes ya bien saben, es otro importante hormona conocida por el riñón. Cuando hay un flujo insuficiente a través del riñón, por ejemplo, reducción de volumen sanguíneo, esto ya se produce el feedback, ¿no?, y aumenta la síntesis de esta proteína, esta renina. Y esta va a permitir, como ustedes saben, la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 1,